vimos en el video anterior que era un campo vectorial y ahora vamos a hablar un poquito de operadores y ciertas cuestiones importantes que se les pueden calcular a los campos vectoriales, y para establecer algunas características de ellos. Para eso vamos a hablar un poquito de operadores. Acá tenemos el operador Nabla. Los operadores habíamos visto que van del mundo de las funciones, en el espacio de las funciones al espacio de las funciones. Es decir, que a un operador es aplicable a una función, ¿sí? Y nos da como resultado otra función. Acuérdense que el operador derivada, por ejemplo, era un operador. Ahora vamos a hablar del operador Nabla. ¿Qué es lo que conocemos del operador Nabla? El operador Nabla va de las funciones f en Rn, es decir, de las funciones escalares en Rn, y el operador Nabla sería exactamente escrito de esta manera, ¿sí? Como un vector donde a uno le aplica la función f, ¿sí? El gradiente de f sería el producto escalar del operador Nabla por la función f, ¿sí? Dado que justamente es una función escalar la que tenemos. Entonces el gradiente de f va a ser el operador Nabla, que acá lo escribí, por producto escalar por esa f, y que nos va a terminar quedando la derivada de f al hacer ese producto escalar, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z, que son las componentes del gradiente. Eso ya lo vimos, digamos. Vimos lo que era el gradiente, lo vimos como notación, pero podemos verlo a través del producto escalar del operador Nabla. Otra cosa que se puede hacer a través del operador Nabla es lo que se llama obtener el rotor o el rotacional de f a través del producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Entre el operador Nabla y un campo vectorial, ¿sí? Acuérdense que el producto vectorial o producto cruz se aplica a vectores del mismo espacio. Y se va, esto que estamos encontrando, que es el producto vectorial, recibe el nombre, por eso se nota, de notación, rot de f o rotor de f, que se escribe como el operador Nabla, producto cruz con el campo, que acuérdense cómo se calculaba el producto cruz, era calcular el determinante donde las filas corresponden a esos dos vectores. Entonces acá lo que nos queda es que el rotor termina siendo, acá está resuelto el determinante por cofactores. Entonces en el espacio 1, 1, que va a ser positivo, se anula esta fila y esta columna, y nos queda esta parte del operador por f3, es decir, la derivada de f3 con respecto a y, menos la derivada de f2 con respecto a z en la coordenada y. La segunda es negativa, porque sería el 1, 2. Entonces esa va a ser negativa, y la puse positiva porque al anular esta columna y esta fila, me queda este por este menos este por este. Entonces lo puse positivo y lo hice al revés. Este por este sería la derivada de f1 con respecto a z. Acá está el chiquito, pero esto sería un f1. Menos la derivada de f, cuando hago esto con este y saco este, menos la derivada de f3 con respecto a x, ¿sí? Que sería este con este. La derivada de f3 con respecto a x. Entonces, lo que hice fue cambiarle el signo y cambiar el orden del cálculo de ese determinante acá en estos términos, ¿no? Eso queda en la coordenada j, ¿sí? Y después en la última coordenada, que sería la que corresponde al k, ¿sí? Uno eliminaría esta fila y esta columna y nos queda vuelve a ser positivo el cofactor porque estamos en el 1, 3.
Entonces nos quedaría la derivada de f3 con respecto a x menos la derivada de f1 con respecto a z que... perdón, la derivada de f2 con respecto a x menos la derivada de f1 con respecto a y, que es la que está en la coordenada acá. ¿Sí? ¿Qué podemos observar? El rotor de un campo vectorial no es otra cosa que otro campo vectorial, ¿sí? Porque volvemos a tener un campo vectorial como resultado. Que acá es abstracto cuál es el campo, pero termina siendo, cada las componentes van a depender de x, de y, de z. Bueno, ese sería el rotor. Antes de seguir viendo otros productos del operador Nabla, vamos a hablar un poquito del rotor o rotacional. Tenemos el campo vectorial f de x y z, que por ejemplo este campo en particular, en la coordenada primera está la x, en la segunda está x por y, en la tercera está 1. Si yo le calculo el rotor a f, ¿sí? Lo que hago es lo que acabo de mostrar recién, ¿sí? Ahora en un ejemplo concreto. El operador Nabla está acá y acá están las componentes del campo, ¿ven? X, x, y, 1, ¿sí? Entonces puedo usar la fórmula anterior o pensarlo cada vez lo mismo con los signos. Acá, si ustedes se fijan, no alteré para que quede todo en más, sino que dejé como correspondía. El segundo cofactor es negativo, entonces cuando hago el primer cofactor es positivo, y anulando esta columna y esta fila nos queda la derivada de 1 con respecto a y, que es 0, menos la derivada de x por y con respecto a z, que también es 0. Después para la segunda coordenada, la j, el cofactor es negativo, y cuando me anulo esta fila y esta columna nos queda la derivada de 1 con respecto a x, que es 0, menos la derivada de x con respecto a z, que también es 0, en la coordenada j. Y la última vuelve a ser positivo, el cofactor da 1, ¿sí? Y me queda, al anular esta columna y esta fila, me queda la derivada de x por y respecto a x, que es y, menos la derivada de x con respecto a y, que es 0. Eso entonces, si lo escribo, solo me queda y por el versor unitario K, entonces escrito como vector es 0, 0, y, ¿sí? Acá vuelvo a decir lo mismo, acá se ve claramente, este era el campo original, este es el campo rotor. El rotacional asigna a cada campo vectorial un campo vectorial, ¿sí? Bueno, acá estaríamos calculando el rotor de esa F. Ahora, antes de hablar un poquito más de qué representa el rotacional o qué representa el rotor de una función, podemos ver algún teoremita que dice que, por ejemplo, que para cualquier función f de clase S1, es decir, que sean las componentes del campo, esta es una f escalar de clase S1, es decir, una f diferenciable, el rotacional de cualquier gradiente es nulo, ¿sí? Escrito de esta manera, el rotacional de cualquier gradiente es nulo, y acá lo tendríamos que poner, como el rotacional es un campo, este nulo no es un cero real, no es un real. Si estamos en un campo vectorial de dimensión mayor que 1, lo que estamos considerando es que va a ser el vector nulo, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que eso es cierto, que si tenemos un campo que termina siendo un campo gradiente, su rotacional o su rotor es 0, y más adelante vamos a ver qué sentido tiene eso. En principio, tenemos el gradiente, ¿sí? Un campo gradiente que va a ser, acá el campo gradiente es de la f que está enunciando la hipótesis del teorema. Entonces el gradiente de f es la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z, son las componentes del gradiente. Y si hacemos el producto cruz o producto vectorial entre el operador Nabla y el gradiente de la f, nos queda, aquí está el operador Nabla, acá están los componentes del gradiente, y cuando nosotros hacemos eso nos va a quedar la derivada de segundo orden con
de F con respecto, cuando hacemos, en la primera es positiva, en la segunda es negativa y acá volví a poner positiva y cambié. En la primera nos queda la derivada de F con respecto a I con respecto a Z, ¿sí? Entonces esta, y después cuando hacemos al revés, nos queda la derivada de segundo orden de F con respecto a Z con respecto a I. Entonces, bueno, en la segunda nos va a quedar, cuando anulemos esta fila y esta columna, nos quedaría menos ahí, pero en vez de hacer menos, lo que hice fue cambiar el orden de esta. En vez de poner esta primera, pongo esta primera. La derivada de F, ¿sí? Con respecto a X estaba primero y después con respecto a Z, ¿sí? Y nos queda esa derivada de segundo orden de F, menos, y ahora sería la que estaba primero, pero como acá lo cambié, alteré los signos, está alterado adentro, es la derivada de F, ¿sí? Primero con respecto a Z, que era la que teníamos acá, y después derivarla con respecto a I, que es lo que nos decía esta parte del operador, ¿sí? Porque la función que recibe es la función que ya estaba derivada respecto a Z. Y en el tercer componente, que vuelve a ser positivo, no tengo que invertir nada, ¿sí? Sería la derivada con respecto a X de esta función, que ya era la función, la derivada de F con respecto a Y, ahora la derivo con respecto a X. Entonces termina siendo la derivada del segundo orden de F con respecto a Y con respecto a X, menos, ahora sí con es la derivada con respecto a Y de esta otra derivada, es decir, la derivada de segundo orden de F, primero con respecto a X y después con respecto a Y, ¿sí? Ahora, si observamos qué hay en cada componente del campo, lo que vemos es que tenemos una diferencia de ecuaciones de derivadas parciales mixtas, ¿sí? Acá tenemos la derivada de F con respecto a Z y después con respecto a Y, y acá con respecto a Z, primero con respecto a Y, después con respecto a Z. Sabemos que esta es igual a, es congruente a es igual, estas dos derivadas son iguales, por lo tanto la diferencia es 0. Acá tenemos otras derivadas parciales mixtas, pasa lo mismo con las coordenadas X y Z en la derivación, y acá lo mismo con las derivadas parciales respecto a X y respecto a Y, o respecto a Y y respecto a X, por el teorema de derivadas parciales mixtas. Los términos que quedan en cada componente del vector, las diferencias esas son dos números iguales, por lo tanto la diferencia es nula, y el vector obtenido es el 0, 0, 0, que es el vector nulo. Entonces terminamos de demostrar el teorema. Dicho de otra manera, el rotor o rotacional de un campo conservativo, acuérdense que si nosotros teníamos un campo gradiente, era un campo conservativo por la definición, el rotor o rotacional de un campo conservativo es nulo, es decir, es el vector 0 en el espacio que estemos. Ahora vamos a ver un poquito qué nos está diciendo el rotacional. El rotacional muestra la tendencia de un campo a inducir una rotación alrededor de un punto. Acuérdense que el rotacional es otro campo vectorial. Si por ejemplo vemos desplazar un fluido, es decir, el campo primero que tenemos nos está marcando el desplazamiento de un fluido en una región del plano, podría uno medir la rotación en cada punto respecto a un eje vertical, es decir, ortogonal hasta el plano donde está desplazándose el fluido, ¿sí? Y ver si sobre ese eje hay remolinos o no hay remolinos, es decir, en cada punto ver si hay algún movimiento respecto, por ejemplo, al eje vertical, si el fluido va en un eje, va sobre un plano, ¿sí? El rotor de F, si nosotros tenemos que el rotor de F, que lo podemos escribir así o así, es el vector nulo, lo que nos está diciendo es que el fluido no tiene rotación o remolinos, o se dice también que es irrotacional. Ahora, poniendo esto que les estaba diciendo acá del plano, es decir, viendo un desplazamiento sobre el plano y pensando en un eje vertical para ver si hay rotaciones en cada uno de los puntos, les muestro acá cómo sería como un ejemplito de eso que estaba diciendo.
Por ejemplo, si nosotros acá tenemos un fluido que está moviéndose acá y acá. Si nosotros ponemos unas aspitas para ver unas aspas de esta forma, ¿sí? Como que podamos determinar el movimiento de cada una de esas aspas, adentro del fluido podemos ver si hay efecto de rotación a medida que va cambiando punto a punto o no hay efecto de rotación dentro de respecto a un eje vertical, digamos, ¿sí? Si hay rotación de un punto en sí mismo, más allá del movimiento propio del campo. Entonces acá tenemos el campo F que se maneja bajo sus propias reglas y nosotros ponemos el rotor para evaluar si hay rotación punto a punto, ponemos unas aspitas o una sola, digamos. Ponemos una sola y lo que vemos es que cuando se va moviendo siempre queda en la misma posición, es decir, no hay rotación respecto a un eje vertical. Eje vertical sería que yo pusiera esto así perpendicular al plano en el cual estoy manejando, mirando trascender el fluido, ¿no? Entonces, ahí vemos que no hay rotación, entonces no hay rotación en un punto respecto a un eje vertical, entonces este campo sería irrotacional. Esto sería lo que estaría pasando si es irrotacional o el rotor es nulo. En cambio, si el rotor es distinto de cero, lo que está pasando es que yo pongo las aspitas y en otro momento, además de moverse a través de cómo se va moviendo el fluido y de lo que estoy viendo yo respecto, por ejemplo, a un fluido, lo que veo que si puse las aspitas en ese fluido, ahí lo que vemos es que va a cambiar de posición punto a punto, es decir, que hay una rotación respecto a este eje que está descrita por las ecuaciones dadas en cada componente de ese campo. Entonces lo que nos está diciendo, si el rotor no es nulo, es que hay rotación en cada punto para las distintas posiciones, que eso representa un giro respecto al eje vertical, en este caso del plano en el cual está circulando el fluido, ¿no? Bueno, el modo de cuánta es la rotación o el tipo de rotación nos lo da la característica del campo resultante a través de calcular el rotacional. Bueno, ahora seguimos con el operador Nabla, pero ahora vamos al concepto de divergencia. La divergencia de F, recién vimos el concepto de rotacional, que también era a través de del producto vectorial, de la función del campo vectorial, por el operador Nabla. Ahora la divergencia de F es el producto interno del operador Nabla por el campo, producto interno de vectores. Acá está el operador Nabla, que es un operador. Acuérdense que los operadores son funcionales, van de funciones a funciones. El operador está acá y va a ser aplicado a esta función de la manera que establece el producto interno. Entonces va a quedar la derivada de F1 con respecto a X1 más la derivada de F2 con respecto a Y más la derivada de F3 con respecto a Z. F1, F2 y F3 son las componentes del campo vectorial. Cada una depende de X y de Z, ¿sí? Pero esto que tenemos acá claramente es el producto interno nos va a dar, el producto interno entre dos vectores nos da un número real. Entonces, la divergencia asigna a un campo, que sería el campo F, le asigna un número real, ¿sí? Que es este número real. ¿Sí? Hacemos la cuenta y nos da un número. Y la divergencia se calcula como el producto interno entre el operador Nabla y el campo vectorial. Por ejemplo, si tenemos un campo vectorial en R3, que es f de x y z igual a 3x cuadrado y en la primera componente, 2zi en la segunda componente, z cubo sobre 2 en la tercera componente, la divergencia del campo sería el producto interno del operador Nabla por la f, nos va a dar la derivada del primero con respecto a x, que nos queda 6xy, más la derivada del segundo con respecto a y, que nos queda 2z, más la derivada de la tercera componente con respecto a z, que nos queda 3z cuadrado sobre el 2 que ya estaba, es 3 medios de z cuadrado, y acá se sumarían estas tres, estoy en un punto, cuestión que nos va a dar un número real.
¿Qué nos está diciendo el concepto físico de divergencia? La palabra acá es tanto con rotacional como divergencia, también cómo se enuncia el término ya nos dice en parte lo que representa. El concepto físico de la divergencia es la tasa de expansión o compresión, si se está comprimiendo, por unidad de volumen, ¿sí? Y se mide en cada punto. Si ustedes miran cómo va a quedar el resultado, depende de cada punto el valor que nos va a dar. Entonces se mide punto a punto. En cada punto X y Z uno puede medir la divergencia del campo que está operando en esa región. ¿Qué es lo que estaría pasando? Si nosotros tenemos un punto cualquiera y la divergencia es mayor que 0, en ese punto tiende a expandirse el fluido, ¿sí? Entonces, depende cuán grande sea, pero se dice que cuando el fluido se expande en un punto hace un efecto fuente. En cambio hay puntos donde la divergencia es igual a 0, ¿sí? Cuando la divergencia es menor que 0, entonces lo que tiende ahí en este punto es a comprimirse el fluido. Entonces este efecto se llama efecto sumidero, por ejemplo, un gas que se comprime en un punto determinado, ¿sí? Digo un gas por decir un fluido. Entonces acá hay un teoremita que es muy sencillo, que lo hacen simplemente utilizando el operador Nabla y el producto interno y el producto Cruz. Dice, para cualquier campo vectorial F de clase C2, la divergencia del rotor es nula, ¿sí? Acá nula es un número, no un vector, porque la divergencia de el rotor es un campo vectorial, su divergencia es un número real, así que 0 no es un 0 vector, sino un número. Bueno, y se los dejo para demostrar. Lo que está diciendo este teoremita es que la divergencia de cualquier rotacional es 0, ¿sí? En resumen, respecto a rotacional, y divergencia y operador Nabla, como resumen nosotros tenemos que podemos tener una f que sea una función escalar de Rn en Rn. Esta es una f chiquita, esta es una f grande, ¿sí? Mayúscula me refiero a la letra, que va de Rn en Rn, que es un campo vectorial. Entonces teníamos el operador Nabla, producto escalar con la f, nos da el gradiente de f, que ya lo estuvimos analizando en unidades anteriores. El operador Nabla, producto cruz o producto vectorial con el campo F, es el rotor o rotacional del campo vectorial F, y lo que nos está marcando es qué está pasando con la rotación, ¿sí? En cada punto del campo al cual aplica ese rotacional, ¿sí? El rotacional es un campo en sí mismo, pero está aplicado al campo vectorial al cual le estoy calculando ese rotacional. El producto interno del operador Nabla con el campo vectorial es la divergencia del campo vectorial F, ¿sí? Es producto interno, que lo que hace es mide la compresión y digamos, compresión y o, acá sería O, porque es una u otra, o expansión en cada punto, ¿sí? Y es un número real, ¿sí? Porque es un producto interno. Y si la divergencia es 0, el campo se dice que es incompresible, y si el rotor es 0, el campo se dice que es irrotacional, ¿sí? Esto no habíamos visto lo de incompresible, vimos cuando un punto era fuente, un punto era sumidero, respecto al signo de la divergencia de un campo, pero si nos diera 0, el campo es incompresible, no pasa ni una cosa ni la otra, ¿sí? Si directamente pasan por ese punto, sin pena ni gloria, digamos, respecto a la divergencia de ese campo, pasaría el fluido sin que nada ocurriera, si cumple con la condición de ser incompresible. Bueno, con esto cerramos lo relativo a operador Nabla,
y rotor y divergencia, ¿sí? Lo demás lo pongo en un video aparte.